Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Simón Guardia y en esta oportunidad quiero hacer cierta aclaración sobre el contenido en puntualidad sobre Mauro Viglino y todo el tipo de contenido que ya hemos compartido aquí en este canal de Proyecto Orión con respecto a algunas dudas que han salido en los comentarios. Dudas a favor, comentarios en contra, algunas críticas muy fuertes, que si estamos desvirtuando la Biblia o estamos confundiendo, para otras personas estamos haciendo el trabajo de desenmascarar todo el dogma y toda la mentira que ha pasado durante cientos de años y que las personas todavía increíblemente siguen creyendo. Y bueno, el primer punto que quiero hablar sobre Mauro Viglino es las traducciones. Hay ciertas equivocaciones de traducción en algunas palabras. Todos los filólogos, al buscar el significado de Elohim, van a encontrar brillante legislador, controlador de las alturas, creador del cielo y de la tierra, pero nunca hablarán de Dios. Mauro, en esta oportunidad o en este tipo de videos que hemos sacado, como lo que estás viendo en pantalla, habla claramente de que él está hablando desde lo que dice la Biblia. No necesariamente está confirmando o negando la existencia de Dios. Ese es un tema para los teólogos o un tema para aquellas personas que quieren creer en la existencia de Dios. Mauro, que yo tengo entendido, es agnóstico o ateo, pero no es creyente. Y en este canal, si le das un ojo, podrás ver que estamos partiendo de la base del teísmo, es decir, de la creencia de Dios, pero quizás de una forma no muy tradicional, algo poco convencional a la hora de compartir información sobre esto, puesto que estamos seleccionando contenidos no solamente de la Biblia, que es lo normal de aquellas personas que creen en Dios. Estamos hablando del libro Urantia, Caballo de Troya, el Kybalión, la metafísica, Cábala, incluso hemos realizado entrevistas con Mario Javier Sabán, el mismo Mauro Viglino y toda clase de información que puede aportar ciertas investigaciones más allá de lo que nos ha contado la religión sobre todo. Y tenemos una postura muy clara: para alcanzar a Dios, para alcanzar la divinidad que no está solamente afuera, sino que principalmente está dentro de ti, primero tienes que buscar dentro, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de un ministro, de un pastor, sin necesidad de una persona que nos guíe, puesto que todo está en nuestro interior. Y partiendo de esa base podemos nosotros ir paso por paso, peldaño tras peldaño, ir separando el trigo de la cizaña, de lo cierto de lo falso. Y en esta oportunidad Mauro Viglino, con las traducciones, nos permite esclarecer un poco, por ejemplo, el tema de Elohim. No existe el significado Dios para la palabra Elohim. Esto es un agregado teológico que está en la declaración formal de que existe la palabra Dios, pero en realidad cuando la buscan, simplemente en su raíz original encuentran todo tipo de significados, pero nunca encuentran la palabra Dios. Así también como con lo que respecta a la palabra eternidad, en hebreo hay una palabra que es Olam, que es la que se traduce como eternidad. Y así lo pueden encontrar obviamente en el texto. Si ustedes se van al diccionario hebreo y arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica en la página 304, cuando buscamos la palabra Olam, lo que nos dice es lo siguiente: no traducir como eternidad. Se trata de un tiempo muy largo. No traducir como eternidad. Eso es lo que está escrito en el diccionario. Ustedes abren la Biblia y encuentran que siempre la palabra Olam está traducida como eternidad. Esto es bastante choqueante para algunos creyentes, puesto que se cree que la palabra Elohim significa Dios. Como ya hemos visto en los videos de Mauro Viglino, él nos explica que la palabra Elohim tiene una terminación de IM, y eso es la S en analogía con nuestra S en plural en español. Y esta analogía nos da a entender de que no se hablaba en principio de una singularidad de creador o de formador en este caso, sino que se hablaba de diversos seres que de algún momento eventual del tiempo vinieron aquí a intervenir el desarrollo humano.
y que luego, en posteriores escrituras, todo se metió en un mismo saco y se dijo que era Dios. Y se confundieron ángeles con profetas, con mensajeros de arriba, con el mismo Dios, y todo lo mezclaron diciendo que era Dios, diciendo que era Yahvé. Es curioso, puesto que incluso el investigador JJ Benítez recientemente acaba de publicar un libro sobre las guerras de Yahvé y dice que incluso es el libro más difícil que ha escrito porque va en contra de toda la historia y toda la creencia que se ha mantenido durante siglos en las tradiciones judías, cristianas e islámicas, es decir, las tres religiones. Porque claramente cuando uno observa con seriedad y sin ningún ápice de teología a defender, uno se da cuenta de que en realidad se está hablando de muchos dioses. Se está hablando de una forma de ver a la divinidad muy distinta a esa divinidad trascendente, creadora, eterna, infinita que nos enseñaron. Esto es del Antiguo Testamento. Y partiendo de lo literal, como dice Mauro Viglino, es que uno puede armar toda una serie de interpretación o toda una serie de nuevas formas de enseñanza de la que uno puede ser partícipe. Es decir, uno puede crear nuestra propia interpretación, pero siempre y cuando primero se observe la parte literal y se entienda en el hebreo original qué es lo que se está diciendo en ese texto. Porque si no se sabe lo que se está diciendo en ese texto, se va a empezar a elaborar un poco de interpretaciones, dogmas, libros y religiones, una pirámide, un edificio entero con una base completamente de arena, una base completamente de mentiras. Pero si se repite nivel tras nivel, una tras otra mentira, de tanto que se repite, se va a convertir como si fuera una verdad. Es por eso que para muchos cristianos, para muchos creyentes, le choca este tipo de contenido, porque en las religiones no se enseña la parte filológica, solamente aquella la que les interesa. Se enseña ya todo el edificio entero armado a defender a capa y espada, pero no se ven las simientes. Cuando uno observa primero la simiente, lo literal, la historia, el contexto, la filología, etc., todo esto que Mauro Viglino de una forma u otra nos enseña, claramente cuando construimos ahora el edificio de nuestra base interpretativa, va a ser algo totalmente distinto. Va a ser algo que necesariamente tenemos que salirnos de la religión, tenemos que salirnos del sistema dogmático que hemos nacido, con el cual nuestra familia de alguna manera nos heredó, para poder sostener este nuevo edificio que vamos a armar. Porque si no, va a estar chocando la vieja doctrina con lo nuevo que vamos a descubrir. Y vamos a hacer cierto sincretismo sin querer, que va a ser más o menos confuso y complejo de sostener. Básicamente ya con esto se cae todo el circo. Y tendríamos una lectura al menos mucho más justa de las cosas metafísicas que pueden hablar posteriormente a interpretación. Esto es con una mirada de análisis exegéticos. En ningún momento esto se debe leer bajo una mirada teológica, porque si lo miramos desde una mirada teológica, vamos a querer encajar algunas cosas que no nos gustan de la Biblia y encajarla en una teología, en una idea, en un dogma, para decir luego de que la Biblia no se contradice y que siempre lleva de principio a fin una línea recta de lo que es el plan de Dios. Cuando eso no es así, eso es totalmente falso. Y todo esto es para convencernos de que en realidad todo esto quiere decir o hablar de un Dios. En ese sentido, llevar a cabo las traducciones de Mauro Viglino al español y darla a conocer del italiano, del inglés, ahora al español, es una tarea bastante fascinante, puesto que esto sería el inicio para dar herramientas importantes a nosotros a la hora de investigar y hablar con cualquier tipo de persona, no tanto para luchar y tener la razón, porque cada uno tiene un propio camino, cada uno tiene una forma de ver a la divinidad, pero con respecto a nosotros que estamos empezando a ver esta nueva información que ya se estaba hablando de hace 20, 30 años atrás, será muy importante por lo menos para liberarnos de ciertas cadenas y dogmas que se han mantenido como verdad, pero es una completa mentira, una completa falsedad. Y él, Mauro Viglino, el protagonista de esta pequeña reflexión, nos enseña
de que hay ciertas cosas que se siguen manteniendo a pesar de que ellos mismos, los traductores, los padres, los ministros, los predicadores, saben que es una mentira. Pero se hacen los locos, silencian la parte del fundamento de su edificio y predican el edificio ya montado. Y no enseñan a observar de manera más académica dichas enseñanzas, dichos inicios del hebreo. Obviamente, si nosotros partimos, como dice Mauro, de las traducciones, si partimos del edificio ya hecho, del dogma ya montado, de las traducciones que tenemos en nuestra casa, nos será muy difícil darnos cuenta, porque este libro está realizado, en este caso la Biblia traducida al español u otros idiomas ya hechos, está hecho para defender una doctrina, un Dios determinado, una enseñanza determinada, una forma de ver las cosas que es usualmente la del cristianismo. Y aún así, como ya hemos dicho en otros videos, a pesar de que es un cristianismo, un libro, un Dios y un maestro, hay decenas de miles de religiones cristianas, ni siquiera judías, musulmanes, sino cristianas, y que se han dividido precisamente porque no hay un consenso de muchas cosas. No han hecho consensos ni siquiera de que si Dios es Trinidad o unicidad. Incluso hasta el sol de hoy siguen viendo si Dios es Trinidad o Dios es uno. Y entre ellos mismos luchan o tratan de discutir este tipo de cosas. Entonces, si no hay consenso en eso, es por culpa de las traducciones, lamentablemente, es a causa de esto. Obviamente que si nos vamos 3 pasos atrás y vemos el origen de estas traducciones, necesariamente tenemos que pasar por el judaísmo, porque el judaísmo maneja más o menos las traducciones de una manera mucho más cercana, porque ellos son los que saben, en este caso, el origen de las palabras. Y aún así, como todo sistema religioso, también el judaísmo trata de basarse de un sistema de enseñanza determinado a lo que ellos quieran. Entonces la idea es, en dado caso, respetar a las religiones o a las personas que permanezcan en ellas, pero si queremos avanzar un poquito más en la investigación, tenemos que necesariamente apartar el edificio armado de la religión, quitarlo, ver el cimiento. En este caso, investigaciones no solamente de Mauro Viglino, podemos ver Cábala con Mario Javier Sabán, podemos hacer algunas alternativas como no solamente el libro Urantia, como ya hemos mencionado, también Caballo de Troya, también el Kybalión, incluso en la metafísica, cualquier tipo de sistema que nos pueda proporcionar una espiritualidad más alta, no para quedarnos en ese sistema, sino que simplemente es para visualizar el panorama completo para luego nosotros, con el mínimo de influencias externas de distintas personas o libros, podamos nosotros tomar una decisión más acertada en nuestra vida y que obviamente esa enseñanza nos pueda aportar algo que de alguna forma nos mejore la vida y no que nos la reste. Entonces, en ese sentido, es importante por lo menos ser mente abierta a esto. Y si venimos del cristianismo y nos topamos con un Mauro Viglino, ok, vamos a escuchar y lo investigamos, no que de una vez vamos a satanizar o vamos a atacar a la persona porque simplemente está diciendo algo contrario a lo que nosotros ya estamos creyendo, a nuestro edificio personal. Entonces, algo importante tener en cuenta esto a consideración. Puedo hablar mucho más al respecto, pero yo creo que esto es suficiente como para aclarar un poquito sobre Mauro Viglino y la intención de compartir este contenido. No es la intención ahora creer todo lo que diga Mauro Viglino, para nada, sino simplemente el hecho de tomar en consideración sus investigaciones, introducirlas en nuestro campo propio de investigación y continuar hacia adelante. No tenemos que estar completamente de acuerdo con él, pero hay una gran base que no hay que perder de vista con respecto a esta persona que nos proporcionó años y años de investigación en todo este tipo de seminarios, conferencias y programas que él tiene y que nos lo están dando de manera gratuita, sin pago, y es una información bastante valiosa que hay que mantener y compartir. Mi nombre es Simón Guardia. Si te interesa este tipo de contenido, checa el canal de Proyecto Orión. Hay bastante de distintas maneras. No solamente nos apegamos a una sola fuente, no nos apegamos a una sola fuente de información, sino que compartimos varias que más o menos puede ayudar a la investigación y que ya luego tú como espectador puedas elegir qué es lo que va alineado más a tu camino propio personal espiritual, de crecimiento personal, etc. Sin más nada que agregar,
Nos vemos en una próxima oportunidad, una próxima reflexión, en un próximo video. Hasta pronto.